Continúas viendo Misión Turismo y nosotros continuamos recorriendo la región de Las Flores. Ahora estamos en el Museo del Che Guevara en Caraguatay, donde podés conocer sus primeros pasos, también cómo fue su adolescencia, su juventud, hasta sus últimos años de vida acá. En Misión Turismo te vas a enterar que el Che Guevara también fue misionero. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien, me encuentro en compañía de Diego Cabral, guardaparques, y hoy estamos en el Museo del Che Guevara en Caraguatay. Para muchos es una sorpresa que haya un museo del Che Guevara acá en Caraguatay, justamente porque él vivió acá. Sí, efectivamente sí, el Che vive aquí, los primeros años de su infancia, y bueno, se creó un área de reserva con su nombre y con un museo inclusive donde bueno, relata justamente no solamente la infancia del Che, sino la vida en general. ¿A cuántos kilómetros estamos de la Ruta 12 para poder acceder al museo? Bueno, para poder llegar hasta el área son más o menos 5 kilómetros de camino. Bueno, tiene sus pedazos de camino terrado, entoscado, pero en definitiva de acceso al área, si se puede llegar bien al área. Bien, estamos bien en la frontera de Paraguay-Argentina acá. Es un lugar, la verdad, que hermoso para la vista. Sí, exactamente. Estamos a 100 metros del río Paraná, prácticamente en la frontera misma, frontera natural, y bueno, justamente con paisajes paradisíacos, justamente el hecho de estar al lado del río, contraste con el monte, e inclusive hasta podemos ver aquí una isla muy conocida en la provincia como es la isla de Caraguatay. La isla del lugar, digamos. Exactamente, sí. Bueno, ahora vamos a recorrer el museo para que todos ustedes lo conozcan y para que también lo tengan en cuenta en la agenda a la hora de recorrer la provincia y a la hora de también conocer un poco más de la historia de Misiones. Tal cual. Bueno, vamos entonces. Bueno, me contabas que el museo tiene 3 etapas justamente y esta es la primera, ¿no? Sí, se divide en 3 etapas donde justamente bueno, hablamos un poco de lo que es la infancia para poder rescatar justamente la vivencia de él aquí en Misiones, en Caraguatay. Y bueno, otra etapa ya muy importante, no solo por la adolescencia, sino por los viajes que realiza el Che para que se pueda ver un poco cómo a través de sus viajes, ¿no es cierto?, va formando también la personalidad que llevaría más tarde. Y después, bueno, la parte que más atrae, bueno, la parte de su vida revolucionaria, desde que él conoce a Fidel Castro, el embarco en el Garma, ¿no es cierto?, que era el barquito con el cual ellos se trasladaron hasta la isla, ¿no es cierto?, hasta Cuba, y después, bueno, toda su vida revolucionaria hasta el fin de su día, hasta que lo matan, ¿no es cierto?, ahí en Bolivia en el 67. ¿Sí? Y bueno, en la primera etapa, justamente, bueno, él habla un poco de su nacimiento, que fue en Rosario en 1928, ¿no? Aquí cuando llegan a Misiones, bueno, vivieron unos meses hasta que Celia completó los 8 meses de gestación, es decir, ella viene desde Buenos Aires a Misiones embarazada, completan los 8 meses de gestación y ahí bajan ellos por el río Paraná, que era la única vía de comunicación en aquel entonces, hasta la provincia de Rosario donde él nace. Y bueno, ahí también la gente ve justamente fotografías de cuando era bebé, pequeño, aprendiendo a caminar, lo que era realmente la primera casa que ellos habían habitado, que era de madera, con techo de tejas, sobre pilares, ¿no? Bueno, aquí ya aparecen fotos de cuando él estaba cabalgando con su padre, y en sí fotos que siempre lo relacionaron con el monte, sobre los árboles o en los arroyos, en el río, en fin. Inclusive con una muchacha guaraní, como bien lo dice la foto. Exactamente, sí, porque también se relacionaba, no hay que escapar que en esa época, 1927 en adelante, Misiones era todavía conocida como territorio nacional, ni siquiera era provincia. Toda esta región de Alto Paraná prácticamente era selva virgen, entonces no escapaban, ¿no es cierto?, de la presencia y la convivencia con los guaraníes. Bueno, recordemos que el museo anteriormente era una casa. Ahora, ¿en qué sector estaríamos de la casa? Bueno, ahora de lo que fue la época, esta es la sala, sería, ¿no es cierto? Es la sala donde detrás nuestro inclusive tenemos como se dice, un hogar
Así que bueno, por eso se va a ver de que es como Gareja la casa, justamente porque estamos dentro de lo que fue una vivienda de alguna familia alguna vez. Si bien no es la casa donde estamos ahora, no es la casa de la familia Guevara, es una casa que se construyó posteriormente, pero dentro del predio de las 200 hectáreas que tenían los padres del Che, y dentro de lo que hoy serían 22 hectáreas de parque provincial, ¿no? Y bueno, y la segunda sala justamente ya rescatamos un poco la vida, bueno, del Che desde que era muy joven, desde que se recibe, ¿no es cierto?, de la escuela secundaria y pasa a estudiar medicina. El primer viaje, Ernesto, que fue en el 47 en bicicleta, donde él recorrió más de 4.700 kilómetros, casi 12 provincias del norte de la Argentina, conoce Ernesto en bicicleta, con asma, donde no había ruta, y con una bicicleta a la cual él mismo le colocó un motor. Y después, bueno, ya aparecen, cuando se iba a recibir de médico en el 52, ¿no es cierto?, realiza un famoso viaje de motocicleta, donde, bueno, como dice en el panel, ¿no es cierto?, él visita todo el norte argentino, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, después viajó en avión a los Estados Unidos, a Miami, regresa a la Argentina, se recibe de médico, y es ahí donde él se va después definitivamente de la Argentina para esa vida que lo cambia, ¿no es cierto?, en Centroamérica, y después ya hacia la vida revolucionaria. La última etapa donde, bueno, justamente tratamos de que la gente vea, conozca, ¿no es cierto?, cómo es que él conoce justamente esto de la Revolución Cubana y cómo se involucra, bueno, que es justamente primero a través de una figura tan conocida a nivel mundial como lo fue Fidel Castro, ¿no? Entonces, lo que hace justamente esta sala es, bueno, mostrar justamente el momento en que él se encuentra con Fidel Castro en una cárcel en México, el viaje del Granma, ¿no es cierto?, que era el barco con el cual se trasladaron hasta Cuba. Después, bueno, momentos, pasos y años en donde se van dando combates y su vida de guerrillero, ¿no es cierto?, dentro de la selva, ¿sí? Y después, bueno, hasta que llega el momento donde triunfa la Revolución Cubana, que bueno, fue el 1 de enero del 69, del 51. Y bueno, y después, ¿no es cierto?, ya viene la etapa, ¿no es cierto?, de los cargos que utilizó el Che Guevara después del triunfo de la Revolución Cubana. Él fue ministro de Industria, presidente del Banco de Cuba, y el último cargo que utilizó fue embajador cubano, donde él empieza a divulgar esa ideología que tenía, ¿no es cierto?, y que bueno, que le gustaba a él divulgar no solamente en Cuba o en América, Latinoamérica o Centroamérica, sino que ya a nivel mundial. Entonces, como embajador, inclusive hasta en las Naciones Unidas, dio unos discursos muy, vamos a decir, en esa época importantes, y muchos lo tomaban como desafiantes, y bueno, fue un motivo para que después también él de la nada desapareciera y bueno, aparezca en África intentando hacer una revolución. Se exilió mucho tiempo en Moscú, ¿no es cierto?, en Rusia. Y después, la última etapa es ya, bueno, justamente el año 66, donde él aparece en Bolivia justamente para el intento de una revolución. Y bueno, y la guerrilla él dura ahí 9 meses, es decir, el 8 de octubre del año 1967, cuando él tenía justamente 39 años de edad, es bueno, capturado vivo y después, ¿no es cierto?, fusilado. Y como te decía hoy, ¿no?, desaparecen los restos del Che hasta 1997, que fue el año en que habían encontrado los restos del Che ahí mismo en Bolivia, ¿no es cierto?, cerca de La Higuera, que era el lugar donde lo habían asesinado, ¿no es cierto?, dentro del aula de una escuela. Me contabas que fue justamente 30 años después de su muerte que se encontraron los restos y que se encontró también el motivo de su muerte. Exactamente, porque en aquel entonces en Bolivia no había, vamos a decir, una pena de muerte. Y sin ningún tipo de un juicio, nada, directamente lo fusilaron. Entonces lo que se quiso ocultar en aquel entonces era, bueno, de que lo habían fusilado realmente a él, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de condena previa, ¿no? Y bueno, y desaparecieron los restos de él, los ocultaron directamente, y bueno, encontrado por arqueólogos argentinos y cubanos, justamente en 1997, cuando se cumplían 30 años de la muerte del Che. De esta manera finalizamos el segundo bloque ya de Misión Turismo, donde nos encontramos en el patio del Museo del Che, de la Cueva del Che en Caraguatay. Vos quédate con nosotros porque en el próximo bloque tenemos más de Misión Turismo para vos. Che Guevara.